Bienvenida, Fernanda, al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Es un gusto tenerte aquí a 2 días del estreno de tu película Sin Señas Particulares, tu ópera prima, ya por fin en las salas mexicanas. Sí, muchas gracias, Perla. Para todos los interesados en la película, ¿nos podrías decir cuál es el tema? Pues es la historia de una mujer que hace una travesía en busca de un hijo que desaparece cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Y es una película que aborda los fenómenos entrecruzados de migración, desaparición forzada y reclutamiento forzado. ¿Cuál fue el evento, cuál fue la noticia o cuál fue la percepción de la realidad que te lleva a escribir la historia de una madre en busca de su hijo adolescente desaparecido en el camino a Estados Unidos? Trama que en efecto tiene como antecedente tu tesis en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, el cortometraje 400 maletas, que filmaste en 2012, nominado al Oscar Estudiantil. Pues creo que más que una noticia fue, como dices, una percepción, la sensación de que había un cambio significativo en cómo se estaba presentando la violencia en México. Yo creo que alrededor de 2009 empezamos a vivir una subida muy drástica en desapariciones, secuestros y en general muertes violentas. Y creo que esa sensación de vulnerabilidad, que fue como un cerco que se iba cerrando, pues me llevó a hacer ese cortometraje que mencionas y después a tratar de mejorar ese acercamiento, a reescribir junto con Astrid Rondero, que es co-guionista y productora de Sin Señas Particulares, para tratar de contar una historia que conserva esa línea narrativa esencial de la madre en busca del hijo y un joven que vuelve a México deportado, pero complementando y tratando de enriquecer con otros personajes que creo que en conjunto nos ayudaron a expresar una crisis más amplia de violencia y de desapariciones. Una crisis que creo que no es exclusiva de una clase social o de una región y que pues atraviesa a toda la sociedad mexicana. ¿Cómo se da esta dupla de trabajo con Astrid Rondero, que en esta película es coproductora contigo, es coeditora, co-guionista, y a su vez en su ópera prima llevaste la misma participación? ¿Cuándo empiezan a trabajar ustedes juntas? Pues nos conocimos siendo estudiantes cuando ella estaba preparando su tesis, que se llama En Aguas Quietas, que fue un corto que tuvo una muy bella acogida y una muy buena ruta de festivales. Y creo que ahí entendimos que teníamos una afinidad creativa, una afinidad también en el método de trabajo y que trabajando en equipo pues íbamos ahora sí que a poder ser más fuertes. Con ella y con Jimena Aman y con algunas otras cineastas del CUEC, algunos otros compañeros también formamos un par de compañías con la que desarrollamos y produjimos lo que considero como el primer proyecto en el que me involucré de manera muy integral como productora, que fue justamente Los días más crudos de nosotras, la ópera prima de Astrid, y después preparamos Sin Señas Particulares. ¿Cuánto tiempo les llevó la escritura del guión? ¿Cuál es su método de trabajo? ¿Cómo fue la adaptación de un cortometraje ya a una historia redonda y mucho más larga, ¿no? Fue curioso porque cuando hicimos el cortometraje tenía yo ya un argumento para el largo, que era una idea muy parecida. Después del corto me quedé yo con la sensación de que necesitaba madurar como en todos sentidos como cineasta y entonces fue un poco hacer borrón y cuenta nueva en cuanto a la manera en que abordamos esa línea narrativa esencial, pero tratándola de desarrollar de manera distinta. Entonces, Astrid y yo nos propusimos reescribir incluso las secuencias que fueran similares, reescribirlas, que realmente no fueran los mismos diálogos y tratar de tener pues una mirada más profunda. Creo que se trató de enriquecer sobre todo las líneas secundarias y las peripecias de los personajes que pues en el corto correspondían a una duración de 20 minutos y que en Sin Señas tuvimos la oportunidad de desarrollar y de buscar también una propuesta audiovisual que sentíamos que era más interesante. Este es el viaje de una madre, un road movie,
por unos parajes desolados, que va de Guanajuato a Tamaulipas, a la frontera norte, a buscar a su hijo desaparecido. En la película nunca se mencionan los carteles del narcotráfico como tales. De acuerdo a la narración, existen grupos que secuestran a la gente, que la asesinan, que la roban, que se los llevan para que formen parte forzadamente de su actividad delictiva y que se integran a la vida que ellos llevan. No hay una figura definida, o sea, nunca se dice es el narcotráfico, son los carteles, porque podrían ser otros grupos, ¿no? Incluso muchas veces el ejército ha estado involucrado en situaciones de este tipo. Pero sí está la figura del diablo que me llama mucho la atención, ¿no? No sé si es una alegoría, pero el diablo es el responsable de la maldad que acontece en esta película, ¿no? Quisiera que me comentaras sobre este personaje, sobre el diablo, qué significa, qué es en la película, por qué lo incluyen. Fue una discusión que tuvimos Astrid y yo durante el proceso de escritura, en la manera en que trabajamos, porque nuestra colaboración, creo que es algo que no te mencioné, nos llevó eventualmente a coescribir y en ese sentido a tener una coautoralidad compartida en los proyectos. Pensábamos justo cómo expresar la violencia y hay varias secuencias donde eh, la anécdota o los eventos nos llevaban a enfrentarnos a esa pregunta: ¿cómo la vamos a fotografiar? ¿Cómo la vamos a montar? Y entre más escribíamos sobre violencia, que fue creo que un error que en algún momento yo cometí en alguna de las versiones del guión, pues era nos provocaba una lejanía emocional con el personaje. Y nos habíamos propuesto en esta historia mantener sobre todo la perspectiva emotiva del personaje principal. Entonces, discutiendo con Astrid, ella propuso que debiéramos entonces utilizar figuras metafóricas para expresar, sobre todo en la secuencia de mayor brutalidad. Y ya que tomamos esa decisión, pues entonces la reescritura fluyó mucho mejor y pudimos pensar que el diablo creo que era la figura idónea para poder expresar este estado de barbarie. La manera en que quisimos utilizarla no es para decir hay una separación entre bondad y maldad, sino hay como un estado descompuesto, una brutalidad que impera en estas situaciones y de las cuales son víctimas incluso aquellos, ¿no?, que luego se convierten en perpetradores. Entonces creo que nos servía para generar esa sensación, esa percepción, y al mismo tiempo mantener el foco emocional en el personaje, o sea, en el impacto de la violencia, no tanto en los actos gráficos de violencia en sí. Tú naciste en Guanajuato y si Sí. no me equivoco, la película tiene el apoyo de Guanajuato. La filmaron en Guanajuato. Me imagino que casi todos los parajes exteriores están filmados en Guanajuato. Y Guanajuato hoy día, no sé cuándo la filmaste, pero después de la Ciudad de México es el estado con mayor índice delictivo. ¿Cómo fue la filmación? ¿Fue peligroso? ¿Tuvieron seguridad? ¿Tuvieron cuidado de que no se supiera? ¿Cómo fue? En ese momento, que fue 2018, pues sí había un incremento en violencia, pero no a los niveles que están ahora. De hecho, es un poco una ironía que pensáramos el recorrido de Guanajuato a Tamaulipas y unos meses después de que dejamos Guanajuato, bueno, dejamos en el sentido del rodaje, fue cuando estalló la violencia en la lucha contra el huachicol. Pues yo creo que nos cuidamos como nos cuidamos todos en México, ¿no? Tratando de extremar precauciones, y fue una labor sobre todo de estrechar lazos con las comunidades donde filmamos, y en eso ayudó, por un lado, la labor que hizo Astrid y todo el equipo de producción de informar y de incluso incluir a la gente de la comunidad de Cajones, que fue donde estuvimos, nuestras principales locaciones estuvieron en la película. Y por otro lado, pues las redes de solidaridad que existen en Guanajuato, porque soy de allá y hubo mucha gente que muy generosamente nos apoyó. Creo que eso fue fundamental para estar seguras. Y tal vez por último, irónicamente, siendo un crew de mujeres, eso nos mantuvo también, yo creo que hasta cierto punto a salvo, porque por la división de géneros que luego hay en la criminalidad,
no se prestó a la confusión de que éramos un grupo que llegaba ahí a halconear o a invadir en una comunidad. tus territorios. Uh-huh. Yo vi la película hace un año en el marco del Festival de Cine de Morelia y la volví a ver este domingo para refrescar y estar bien para la entrevista. Cuando la vi estaba yo muy impactada porque aunque todos sabemos que eso sucede, secuestran adolescentes, que se van con los narcos, que cambia el rumbo de sus vidas, algunos logran sobrevivir y algunos otros no, se convierten en delincuentes. Siempre tuvieron este final, siempre pensaron en este final o había otras posibilidades, porque el domingo que la vi con una persona que no tenía noción de la película, que ni sabía nada, y el comentario que me hizo fue, pues creo que la película tiene un final exitoso. ¿Qué te parece esta percepción? Creo que es satisfactorio en el sentido de que el personaje entiende y encuentra una verdad que es dolorosa, pero que no la deja en la incertidumbre. ¿Recibieron amenazas a raíz de la filmación o ya que la película empezó a circular porque ya está en varias plataformas? Creo que ya se estrenó en otros países, ¿no? Ya se estrenó en España. ¿Han recibido alguna amenaza, alguna mala noticia? No, ninguna. Y creo que eso se debe a que es ficción. Y eso es lo que nos ha mantenido también seguras. Creo que las amenazas surgen cuando personas se sienten incómodas, personas se sienten delatadas por información muy específica y detallada, y creo que la película no es eso lo que hace. Creo que la película habla de de un contexto y de un panorama general y de un personaje ficticio, de la historia en particular de un personaje. Entonces, no hemos recibido ningún tipo de amenaza ni hemos sentido en realidad temor. ¿Cuál es tu método de trabajo con los actores? En este caso con Mercedes Hernández y David Illescas, que son los protagonistas, ¿no? Hay otros actores, pero pues esta es una película básicamente que carga todo el trabajo histriónico en dos personas. ¿Cómo fue? Pues con Meche, como habíamos realizado ya anteriormente el cortometraje, siento que el trabajo que realizamos en ese corto fue de mucha ayuda para conocernos y para entender un poco quiénes éramos y cómo podíamos relacionarnos. En ese sentido, el trabajo fue pues normal, trabajo de mesa, hacer lecturas de guión. Meche, por su lado, leía constantemente testimonios de familiares, particularmente de madres de desaparecidos. Con David pudimos viajar a la frontera, que fue, creo que es un trabajo muy importante para su personaje. Filmamos incluso una secuencia que salió del corte, pero creo que fue importante en lo que le dejó a él como una experiencia emotiva como actor y como personaje. Creo que el reto era cómo colaborar entre ellos y los actores no profesionales. Por un lado, se trató de explorar y de tratar de estimular la imaginación emotiva en los actores no profesionales a partir de experiencias que estuvieran de alguna manera vinculadas a la película, como la maternidad o la paternidad de aquellos actores que tenían un papel como padres, la experiencia de la migración en los adolescentes que casteamos, como Juan Jesús Varela, que interpreta al hijo, o Armando García, que interpreta a Rigo, y tratar de establecer con Meche un método de trabajo donde no se tratara ya en el set tanto de pensar en la globalidad de la historia, sino muy concretamente los estímulos de cada secuencia para que tanto ella como el elenco de Guanajuato pues estuviera, digamos, reaccionando al presente y a la hora de cada secuencia en particular. Creo que para mí ese fue el mayor reto. Es una película filmada casi toda en exteriores. ¿Cuáles son las dificultades y las bondades en locaciones naturales? Bueno, las bondades, los paisajes, cuando uno elige locaciones, tienes ese beneficio de que hay un paisaje que aparentemente está puesto. El trabajo de la película se trató de elegir esos paisajes y de alguna manera también manipularlos. Varios de esos paisajes lo que hicimos fue rentar algunos predios que son tierras de cultivo y rentarlas meses antes para que se hicieran silvestres, digamos, creciera la hierba y tuviéramos toda la comodidad
ver hacia qué fondo queríamos tirar, en qué ángulo queríamos encontrar la luz, entonces esperar la hora correcta del día. Eso hizo el rodaje muy disfrutable. ¿Cuánto tardó el rodaje? En total fueron 9 semanas en el curso de un año. ¿Por qué te decides por Claudia Becerril como fotógrafa para esta cinta? Claudia es una gran fotógrafa que creo que tiene cualidades de la fotografía documental. O sea, es una fotógrafa muy ágil, muy física, es una gran operadora con una gran capacidad de observación para capturar momentos que a veces otros fotógrafos que solo hacen ficción les puede pasar un poco de largo, pero es también una fotógrafa que sabe modelar la luz y además le gusta experimentar y trabajar con maneras que no son convencionales. Entonces, Claudia fue la fotógrafa idónea para poder hacer una película que era demandante, pero que tenía muy pocos recursos. Hay otro punto, la música de Clarice Jensen. Más que música, diríamos que sería una música tonal o son sonidos que sin manipular acentúan lo que está pasando, ¿no? Pero nunca son intrusos. Ella, según entiendo, es chelista. ¿Cómo llega a la película? Es chelista y es compositora. Su formación efectivamente es como intérprete originalmente. Pues ahora sí que yo era fan de Clarice Jensen. Como intérprete ella ha trabajado con músicos como Nick Cave. Es un intérprete que trabaja, colabora con muchísimos músicos, pero ha desarrollado, es una compositora joven, tiene 3 discos ya como compositora y ha buscado a partir del cello atmósferas sonoras que parten de ciertos sonidos melódicos, pero que en realidad son mucho más atmosféricos. Y esa música me parecía que era muy compatible con lo que estábamos buscando justo para no hacer una manipulación a través de la música, sino poder hacer una complementación de la atmósfera sonora. Creo que el único punto donde la música tiene una melodía más clara es hacia el final, y es una melodía que buscábamos que fuera como en un sentido opuesto a la imagen y que de esa manera imagen y música se pudieran complementar. Pero Clarice es una fabulosa compositora. ¿Cuánto costó la película y cómo se financia? El costo total, que es un costo que incluye todas las aportaciones en especies, los honorarios que no cobraron y que la gente aportó, son 14 millones de pesos. Se filmó la película con menos de 5 millones, que fue el flujo efectivo que se obtuvo a través del Foprocine. Como ópera prima, era el espacio, era el fondo al que podíamos recurrir por el tema también, porque no es fácil financiar estas películas con el Eficine, no es fácil encontrar contribuyentes para estos temas. Ya que filmamos la película, pues nos faltaba flujo efectivo para la postproducción e hicimos 2 aplicaciones en paralelo al Festival de San Sebastián como Work in Progress, donde tuvimos la fortuna de obtener el premio Cine en Construcción, y eso nos aportó una coproducción que hizo parte de los servicios de postproducción de imagen, y por otro lado el Eficine que obtuvimos ya con la película en un primer corte. Es una película con muchos premios, con un largo recorrido por festivales, premiada en Sundance, San Sebastián. Premio Horizontes, Horizontes Award, para la película Sin señas particulares, y enseguida tendremos con nosotros a su directora, Fernanda Valadez. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches. Pues acá estoy para contestar alguna pregunta que tengan. Estamos muy felices, por supuesto. En Gotham Awards, en Suiza, y ahora vienen los Arieles y después viene la selección al Oscar, que espero tengan mucho éxito y mucha suerte. ¿Se te ha facilitado el camino a raíz de este recorrido y de estos resultados en tu próximo proyecto? Eso es algo curioso, creo que cada película tiene sus propios retos. Se facilita en el sentido de que uno gana experiencia y gana socios y gana colaboradores, pero creo que cada proyecto también es un poco empezar de cero, y en México eso es también una fortuna y eso lo hace muy transparente. Como recurrimos a fondos públicos, pues son jurados de cineastas pares quien autorizan el financiamiento de las películas, entonces pues no es una garantía
que los premios nos den un acceso más rápido al financiamiento. Ahorita justo estamos en proceso de financiamiento, esperamos tener buenas noticias, pero bueno, aplicamos como todos esperando que la película próxima sea financiada. Vas a estrenar la película, ya estaba planeado, Cinépolis es tu distribuidor, y justo viene esta nueva ola de COVID-19, la variante Delta. ¿Te preocupa? Pues creo que es la época en la que nos tocó vivir. Llevamos en esta situación año y medio ya prácticamente, entonces creo que necesitábamos nosotros ya compartir esta película con el público mexicano. Hay un porcentaje alto de la población que está vacunado, sobre todo la gente mayor de 40 años. Los cines están haciendo un esfuerzo muy grande por mantener condiciones sanitarias seguras. Entonces creo que es una decisión personal del público de ir a las salas. Yo me siento segura, lo digo con honestidad, yendo a las salas. He estado yendo al cine. En enero, que estrenamos Los días más oscuros de nosotras, sentía inquietud, sobre todo por mi papá, que es mayor de 60, diabético, hipertenso. Entonces le pedí que no fuera a ver la película en salas, pero ahora está vacunado y va a ir a ver sin señas particulares. Entonces, no es una recomendación, por supuesto, cada persona tiene que tomar esa decisión, pero creo que las circunstancias son un poco distintas y esperemos que quien así lo desee y se sienta seguro, pues nos acompañe en las salas. Pues no se pierdan esta gran película mexicana. Gracias por tu tiempo, Fernanda. Éxito y mucha suerte en todo. Muchas gracias. Nos vemos.